Este es el panorama del 2024. Para esto que ustedes van a escuchar ahora mismo es que tiene que estar preparado ese pueblo. Vamos a estar claros. Oigan esto. ¿Qué es lo que hace falta? Divisa. Sino que tú vas a cambiar. Sino que vas a cambiar. Yo creo que también cometimos algunos errores en el inicio de la bancarización. Si fue demasiado apresurado o no. Ahora, ¿cuál fue la urgencia de la bancarización? Que estábamos en una crisis de efectivo tremenda también. Por eso hubo que apurarla. Esos errores hay que analizarlos, los hemos analizado y se van a ir, en las medidas también hay un grupo de medidas que van a ir corrigiendo esos errores. ¿Quién paga por esos errores? ¿Qué cabeza rueda? ¿Quién pierde su cargo? Absolutamente nadie. Así es muy rico. Así es muy rico. Dirigir sin tener la presión de que cuando metas la pata, te la vamos a cortar. Y te la va a cortar sencillamente el sistema. Porque aquí todos tienen que responder. Es una corporación a la que usted ha llevado a la ruina. ¿Quién responde por eso? Nadie. Hemos cometido errores. Con eso se resuelve todo. Hemos tenido buques con alimentos que cuesta trabajo que lleguen al país con alimentos en nuestros puertos y no hemos tenido el dinero para poder pagarlo. Y por eso la canasta la tenemos que dar fracturada a veces, porque el barco de arroz no se ha podido pagar o porque no sale de puerto si no adelantamos. Y uno dice, no, porque es que son unos despreocupados, no quieren pagar. No, porque no hemos dispuesto el dinero. No hemos dispuesto el dinero. Porque aquí hay mucha gente que dice, no, porque ustedes los pagos retenidos, eso, porque ha existido pagos retenidos, porque no ha habido toda la divisa para poder cumplir los compromisos, honrar los compromisos y además comprar lo poco de combustible y de alimento con lo que estamos tratando de sostener el país, porque no da para mucho más el dinero que nosotros ingresamos. Lo que no le cuentas o lo que no le quieres contar a nadie responsabilizando al bloqueo y las medidas y bla, 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 es que sencillamente esas cuentas canceladas en collection, diríamos, a nivel individual, cuando usted no paga algo, te terminan mandando para collection. Hasta que no pagues, te hacen la vida imposible. Todas esas cuentas sencillamente se derivan de algo que hemos puesto aquí hasta el cansancio. Fidel Castro diciendo, pues no vamos a pagar nada. No tenemos por qué pagar nada. No tenemos por qué obedecer a los designios de los capitalistas. Y los capitalistas te han dicho, ah, sí, tranquilo, nosotros te vamos a poner demandas en medio mundo y te vamos a hacer la vida imposible. ¿Qué es lo que somos capaces de generar? Son todo un grupo de madera. La economía, todas las variables tienen, y así cuando tú las diagnosticas y ves toda la relación que tienen estos procesos, así también cuando vas a aplicar una medida la tienes que analizar. Fíjate tú, el conocimiento es poder, nada más me falta aquí el perezoso mirando en lontananza al horizonte, ¿eh? La economía es un grupo que todo está relacionado. Hombre, yo podría haberlo sustentado en mi propia cabeza, fíjate. Sí, yo podría llevar a un plano bien doméstico aquello de que si gasto más de mis ingresos, de lo que estoy ingresando, eventualmente mis ahorros se van a afectar. Voy a pedirle dinero al vecino, el vecino me va a prestar, pero como no estoy ingresando lo suficiente, no voy a tener dinero para pagarle al vecino, voy a quedar mal con él, el vecino me va a decir, a mí no me puedes pedir un kilo nunca más, entonces le estoy pidiendo al vecino de al lado para pagar la deuda de ese vecino, quedo mal con ambos, no produzco, no ingreso, todo se deriva exactamente de lo mismo. El funcionamiento es un desastre. El funcionamiento del sistema que has implementado, en este caso un sistema doméstico, hogareño, vamos a complejizarlo exponencialmente con la cantidad de variables que juegan, ¿no? Que forman parte de la economía de un país y sencillamente de eso está hablando este individuo. Pues cuando mueves una se te mueven todas las otras. Y aquí todo el mundo casi está de acuerdo que hay que subir el precio del combustible, pues somos un país sin combustible y vendemos el combustible tal vez más barato del área, uno de los más baratos del mundo. De acuerdo, pero cuando le subamos el precio del combustible van a subir algunos servicios y algunos precios. El particular que tiene que comprar combustible a más precios, enseguida va a buscar la justificación para subirle el precio del transporte. Y el productor agropecuario que tenga que comprar diésel a un precio más alto le va a querer subir el precio de los alimentos. Y sin embargo todos estamos de acuerdo con la medida, todos estamos de acuerdo con la medida hasta que un día parezca que un producto cuesta un poquito más o un poquito menos. ¿Qué país en el mundo puede funcionar sin crédito? ¿Ustedes creen que un país se puede desarrollar o puede trabajar con cuenta corriente? Que es como trabajamos nosotros, o sea, ¿qué nos entró y en qué lo repartimos?
Yo quiero permitirme leerles 2 párrafos de algo que les cité hace muy poco, que me dio gracia porque yo les puse otros libros de Mises, de Hayek, de Adam Smith, conversé, y cuando fui a hablar de política económica les puse una foto porque no recordaba que ya lo había comprado, me había llegado, lo tenía hacía varios días, todavía envuelto en el paquete y todo. Esto es una joya. Esto, háganse el favor de comprarlo, aquellos que puedan, de buscarlo. Eso es una maravilla y explica muchísimas de las cuestiones que se viven en países como ese, por ejemplo, desde la perspectiva del análisis, pero al mismo tiempo, como fueron conferencias que dio Mises en Buenos Aires en el 59, miren ustedes esta fecha, 59, esto que les voy a leer ahora, lo van a entender muy fácilmente, está muy bien digerible. Oigan este ejemplo que les voy a poner a continuación, que él lo pone aquí. Hace 50 o 60 años se decía en casi todos los países capitalistas, por 50 o 60 años, retrotraigámonos a inicio de los 1900. Si las conferencias fueron en el 59, 50, 60 años, inicio de siglo, ¿ok? Hace 50 o 60 años se decía en casi todos los países capitalistas que los ferrocarriles eran demasiado grandes y demasiado poderosos, que tenían un monopolio, que era imposible competir con ellos. Se alegaba que en el campo del transporte el capitalismo había alcanzado ya una etapa en la que se había destruido a sí mismo porque había eliminado a sus competidores. Estamos hablando de una inversión colosal en los ferrocarriles, eran cada vez más grandes, los trenes transportaban cada vez más pasajeros, las locomotoras podían cada vez con más vagones, o sea, era un florecimiento de una industria y parecía que no había quien compitiera con ellos. Y el capitalismo es como ya hemos llegado al punto final, ¿no? Decían algunos. Habría sido ridículo competir con uno de esos grandes ferrocarriles construyendo sencillamente otro ferrocarril paralelo a la antigua línea, ya que la antigua línea era suficiente para satisfacer las necesidades existentes. Pero muy pronto vinieron los competidores. La libertad para competir no significa que se pueda tener éxito simplemente imitando o copiando con exactitud lo que otro ha hecho antes. La libertad de prensa, por ejemplo, no significa que se tenga derecho a copiar lo que otra persona ha escrito para obtener el éxito que dicha persona ha conseguido merecidamente en virtud de su esfuerzo. Significa que se tiene el derecho de escribir algo diferente. La libertad para competir en el campo de los ferrocarriles significa, por ejemplo, inventar algo o hacer algo que constituya un desafío en este campo y los ponga en una precaria situación competitiva. En los Estados Unidos, la competencia a los ferrocarriles en la forma de autobuses, automóviles, camiones y aviones les causó grandísimos problemas y los derrotó casi totalmente en lo que a transporte de pasajeros se refiere. El desarrollo del capitalismo consiste en que cada uno tenga el derecho de servir a su cliente mejor y más barato. Estamos hablando de un razonamiento, yo creo que bastante elemental. En el capitalismo, de lo que se trata no es sencillamente de que usted tenga la libertad de copiar y que copiando sencillamente usted va a tener éxito. Tienes que preguntarte, ¿qué voy a implementar que le robe la atención, que robe un pedazo de ese pastel, de ese público, de esa clientela a ese negocio? Bueno, ¿sabes qué? Apareció un individuo llamado Henry Ford, ¿no? Y cambió las reglas del juego. Y con Henry Ford estoy hablando de todos los magnates de la industria automovilística que les dijeron entonces a los individuos, ¿sabes qué? ¿Por qué necesitas montarte en ese cacharro andante por esas líneas, coger este camino? No, te vas a llevar tú mismo. Tú mismo te vas a montar en el dispositivo a la hora que quieras, no vas a tener que esperar. Fíjense cómo se mentalizó todo esto, cómo se preparó todo esto. Tú no vas a tener que esperar a las 7:22 que sale ese tren con destino a no sé dónde, que para donde tú no quisieras parar. No, te vas a llevar tú a la hora que quieras. Imagínate tú cuando le dijeron eso a un individuo por primera vez. Cuando un individuo por primera vez comprendió que ya no tenía que depender de ese ferrocarril. Ese es el capitalismo. Esa es la competencia. Esa es la innovación que lo explica, insisto, Mises aquí de una forma
colosal. Estoy releyendo esto y estoy recordando la fascinación que sintió el Ernesto adolescente cuando leyó eso literalmente en su adolescencia. Mi hermano debe estar por ahí recordando perfectamente porque eso estaba en mi casa. Él, 7 años mayor, lo leyó primero que yo. Pero esto es un universo deslumbrante cuando comprendes el capitalismo, por qué funciona, por qué trae progreso. El capitalismo, donde no aparece un burócrata estúpido como estos a decirte que no inviertas aquí, no, el capitalismo te dice, invierte todo lo que puedas, en churros, en almejas, en ostras, invierte en lo que te dé la gana, pero invierte. En contraposición, tenemos que seguir escuchando estas mentalidades y estas formas de entender el progreso. Esos son los resultados. Cuando la lista de lo que hay que repartir, lo que hay que asegurar es mucho más grande que lo que entró. En el mundo todo el mundo trabaja con crédito y con préstamos. Y ustedes se creen que los únicos que nos demoramos en pagar o incumplimos, en el mundo todo el mundo debe. Y todo el mundo tiene cuentas vencidas también. Mire la carita con la que dice, es que el mundo, todo el mundo debe, todo el mundo tiene las cuentas vencidas. Esa era la excusa que le dábamos a nuestros padres. Oye, en el aula todo el mundo va desastrado, nadie hace la tarea. Mentira, eso es mentira. Ahora, otro grupo de problemas tiene que ver con errores que hemos cometido. Con errores que hemos cometido y que nos han provocado un grupo de distorsiones. Y yo no voy a justificar los errores, los estamos reconociendo. Y como ya yo dije en una entrevista, los vamos a discutir y estamos haciendo un llamado, lo hicimos desde el Pleno, con las organizaciones de base del partido y después con todas las estructuras institucionales, vamos a discutir nuestros errores, pero sobre todo para proponer cómo los vamos a superar. Pero también la madeja de errores que se pueden cometer es porque se tienen que tomar las decisiones en situaciones muy adversas. Usted recuerde qué tipo de situaciones, cómo son las situaciones, es una adversidad muy peculiar. Es la adversidad. Son situaciones muy adversas. Un híbrido entre adverto y adverso. Muy adverso. Ya. ¿Alguien duda de que aquí había que tomar la decisión de abrir el sector no estatal y nuevas formas de gestión en el sector no estatal? ¿Alguien cree que eso no se debió hacer? Eso había que hacerlo. ¿Dónde se iban a emplear las miles de personas que hoy están en forma no estatales cuando hoy la actividad económica estatal tiene restricciones por todas estas cosas que hemos hablado? ¿Podíamos subsidiar a tanta gente? ¿Podíamos desaprovechar la capacidad de ellos? Ahora, ¿dónde se cometió el error? Que se abrieron esas nuevas formas de gestión estatal no con toda la regulación clara y no con todas las normas, con todos los procedimientos claros y precisos para que no existieran desviaciones. Las reglas del juego claras para que respondieran a los intereses que habíamos planteado, que es lo que está en el modelo económico y social, que el sector no estatal es un complemento del sector estatal, porque además eso estaba reconocido en los documentos que habíamos aprobado en los últimos congresos del partido. Las reglas tenían que estar claras, los límites, las posibilidades, la manera en que hacer las cosas. Y el no haberlo hecho ha provocado, ahora también había la urgencia de que había que abrirla, porque si no, ¿qué hacían? Oigan esto que es genial. He estado consultando aquí algunos de los pasajes que recuerdo de la política económica de Mises, que yo estoy seguro de que algunos de ustedes se van a beber esto. Cuando lo compren, para colmo es bastante breve. Oigan este razonamiento. Aquellos que dicen que se puede preservar incluso la libertad individual, aunque no se conserve la libertad económica y viceversa. Un absurdo, ¿no? No olviden que esto fue pronunciado, estas fueron conferencias en los años 50. Mire cuánta evidencia tendríamos hoy para sustentar el pensamiento de uno de los grandes genios del pensamiento liberal de todos los tiempos, ¿no? Este es uno de los que cita mucho Milley, por cierto, por eso hablé recientemente de la escuela austríaca. Dice Mises, oigan para acá, miren si tiene que ver con todo esto que estamos viendo ahora mismo. Los llamados liberales de hoy tienen la muy popular idea de que la libertad de expresión, de pensamiento, de prensa o la libertad religiosa o la libertad para no ser encarcelado sin un juicio previo es una libertad que puede ser preservada en ausencia de lo que se llama libertad económica. No se dan cuenta de que en un sistema donde no existe el mercado, donde el gobierno lo dirige y ordena todo, todas las otras libertades son ilusorias
aun cuando hayan sido definidas por leyes y se encuentren escritas en las constituciones. Tomemos como ejemplo la libertad de prensa. Dice Mises, si el gobierno es propietario de todas las imprentas, solo él determinará lo que debe imprimirse y lo que no debe imprimirse. Si el gobierno es propietario de todas las imprentas y determina lo que puede y lo que no puede ser impreso, entonces la posibilidad de imprimir cualquier tipo de argumento opuesto, es decir, contrario a la idea del gobierno, se convierte prácticamente en inexistente. La libertad de prensa desaparece y lo mismo ocurre con todas las otras libertades. Cuando un gobierno es el dueño de todo, cuando un gobierno tiene autoridad, incluso arbitraria, autoridad absoluta sobre cualquier forma de bienes de producción o sobre todas las formas de bienes de producción, sencillamente se termina convirtiendo en el dueño de la vida de las personas. Es un razonamiento bastante, incuestionable, ¿no? Ahora eso hay que rectificarlo, eso lo podemos rectificar. Se está estudiando después de un tiempo de 2 años cuáles desviaciones tenemos y cómo se puede rectificar y ordenar. Negociación no es que tú me digas que te tengo que pagar tanto y ya yo te lo pago. No, vamos a discutir por qué tú me pides esto, dónde está la ficha de costo, cuánto te costó a ti la pintura, por qué me vas a poner 10 veces más la pintura de esto. Entonces se equivocó también la institución pública o la institución estatal. Yo creo que cometimos errores en la aplicación del ordenamiento. Bueno, hay errores del diseño del ordenamiento y hay también errores en su implementación. Pero también cuando estábamos metidos en la aplicación del ordenamiento pasaron todas estas cosas, las medidas, y cambiaron los contextos para los cuales estaba diseñado el ordenamiento. Sí, con toda intención he ampliado esa parte en la que se rasca la nariz de una manera bastante reveladora, diría yo, ¿no? Para los cuales estaba diseñado Mírenlo. el ordenamiento. Pero tampoco se cometieron porque son brutos los que plantearon las cosas, son negligentes, no tuvieron en cuenta porque tuvieron que tomar las decisiones también en situaciones donde sopesar era muy, muy difícil. Qué maravilla pronunciar este discursete donde no existe libertad de prensa. Qué cómodo, qué rico. En un país donde existiera una separación entre la prensa y el poder, este es el preciso momento en que la prensa está con la mano que se les quiere caer de los brazos o que los brazos se le quieren desprender del cuerpo, levantando y diciendo, no, espérate, pero no pases así a hurtadilla, no, explícanos cuáles errores y quiénes son los responsables. Y vamos a determinar con transparencia si es verdad lo que estás diciendo, que fueron errores que no fueron responsabilidad de incompetencia, sino resultado de la complejidad. Pero eso vamos a publicarlo. Vamos a someterlo a la opinión pública. No. Todos tranquilitos, todos quietos en base, suministramos lo que nosotros entendamos y la prensa se va a encargar sencillamente de decir sí señor, no señor. Qué cómodo así, ¿no? Porque también hablamos de los que se van, pero aquí hay mucha gente que se han quedado, la mayoría se ha quedado, y hay mucha gente que está haciendo cosas muy heroicas y muy eficientes. Y así, si vas a lo que se está haciendo en Santiago en la siembra de comida, Santiago ha sembrado más comida que en toda su vida. Oye, para allá. Santiago ha sembrado más comida que en toda su vida. Los santiagueros están nadando en comida, dice Díaz-Canel. Los santiagueros lo están haciendo bien. Pone ese fragmento, de hecho, de ahí es donde tomé ese momento, pone como ejemplo a Santiago de cómo se pueden hacer bien las cosas y cómo en el medio de las restricciones y de los problemas, de todas formas, se puede tener comida. El tipo está diciendo en la práctica, Santiago ha sembrado más comida que en toda su vida. Trabajando con la gente y han tenido combustible para parar más tierra que los otros. ¿Y eso cómo se llama en Cuba? Resistencia creativa. Sí lo podemos hacer. Hay que trabajar para crear riqueza y repartir esa riqueza con justicia social. Trabajar produciendo riqueza para distribuir con justicia social, ¿cómo se llama? Socialismo. Socialismo. Bueno, el segundo tipo de problema, que son los errores cometidos, lo vamos a hacer y vamos a aplicar medidas y los vamos a corregir eso. Ajá. Y el tercero, las tendencias, que también las vamos a discutir y las vamos a... Y entre todo vamos a buscar soluciones para... ¿Cuán motivado está, no? Ese es el tipo de discurso que insufla los ánimos.
Vaya, me parece estar viendo aquí a Napoleón, a Julio César, a Alejandro, a Carlomagno, me parece estar viendo a Genghis Khan, me parece estar viendo a William Wallace, ¿no? Arengando a sus tropas. Mira aquí, bueno, entre todos lo vamos y mirando para abajo y a ver qué digo. Esto es pura motivación. Cero las tendencias que también las vamos a discutir y las vamos a... Y entre todos vamos a buscar soluciones para encontrar. Y yo creo que ahí está el camino. Es duro, sí es duro.